Y dice, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué partidazo No, el de ayer? Y yo respondiendo cualquiera, yo decía, pasarela. hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo. Si no me conoces, yo soy Juber Ruiz. Bienvenido a mi canal. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, como lo están viendo acá a mi lado y como lo leyeron en el título, Héctor el Turbo González está con nosotros, ídolo vinotinto que actualmente está en Chipre, tiene muchos años y está aquí con nosotros para hablarnos un poco de lo que fue su carrera en la selección. ¿Cómo estás, Turbo? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un placer, la verdad, poder estar aquí hablando un ratico de fútbol y bueno, nada, todo bajo control. Hasta hace 2 años estuve en AEK trabajando en las categorías inferiores, que fue un periodo de 6 años. Me subieron al primer equipo, tuve un paso en el primer equipo de AEK de año y medio, donde tuve la oportunidad de ser asistente técnico. Fue el año, hace 2 temporadas, que estuve con Roberto Rosales, con José Romo. El equipo clasificó de segundo y entramos por primera vez en la historia a la Champions League, a la pre-Champions, digamos. Luego hubo un cambio de entrenador que trajo su cuerpo técnico. El club decidió, yo estuve en ese club 4 años como jugador y 7 años como entrenador. Ellos decidieron, ya que llegó un nuevo técnico con su staff, decidieron darme la oportunidad de regresar a la academia, cosa que no acepté. Y desde la temporada pasada y esta temporada estoy de asistente técnico en Salamina, que es un equipo de primera división, muy tradicional de Chipre, un equipo con mucha historia, digamos mitad de tabla, donde el año pasado quedamos séptimo y en lo que va de este campeonato, 11 jornadas, estamos peleando el sexto lugar, así que más o menos esa es la actualidad. Esa es la actualidad del Turbo González. Eh, a ver, vamos a hablar un poco de tu carrera futbolística, Turbo, porque eres uno de los vinotintos con más recorrido digamos, un trotamundo del fútbol venezolano, como quien dice, pero el venezolano trotamundo por el mundo, ¿no? Eh, Cuéntanos de tu carrera, ¿cómo fue esa experiencia? Porque te tocó salir no tan joven de Venezuela y de igual forma lograste hilvanar una carrera bastante buena en el exterior con muchos años jugando en un nivel muy top. Sí, yo debuté en el Valencia Fútbol Club, yo soy de Valencia, en el año 95, la temporada 95-96. Estuve en el Valencia, en Mineros, Nacional Táchira, estuve en el Caracas hasta el año Pasaste, 2002. Sí, yo me fui en el 2002 a Argentina, tenía 22, 23 años. Tres temporadas estuve en Argentina, en Olimpo, en Colón de Santa Fe y en Quilmes, en primera división. Luego me fui año y medio al Deportivo Cuenca en Ecuador, hasta el 2006, que fue el año que me tocó regresar a la Unión por 6 meses. Regresé a Ecuador a Liga de Quito y de ahí salté a Europa, que vine a Chipre, jugué en AEK, estuve por Bulgaria, regresé a Chipre y bueno, fueron 23 temporadas en primera división. La mayor cantidad de temporadas las tuve jugando afuera. A mí me tocó salir en el 2002 cuando en ese momento éramos 2 o 3 futbolistas sí, venezolanos afuera. era muy extraño ver a un venezolano salir, no como ahora que realmente hay un éxodo masivo de venezolanos y en ese momento recuerdo que Turbo era de los legionarios y de los que, eh, por eso te digo, lograste una carrera extraordinaria afuera y en equipos que ahora, por lo menos Liga de Quito, Primera División de Argentina, no hay muchos jugadores en Primera División de Argentina actualmente y No, el eso tema era que era muy bien. hoy en día el futbolista venezolano tiene una vitrina distinta. Todo lo que se ha hecho a nivel de selección desde aquellos años hizo que se abriera el mercado para nosotros los venezolanos. Pero bueno, en aquel momento salir era súper complicado. Las ligas top a nivel mundial no era que estaban abiertas para nosotros. Así que bueno, imagínate, en el 2002, en ese tiempo era Juan, que jugaba en México, segunda división, y daba sus primeros pasos a primera división. Yo que estuve en Argentina, éramos 3 o 4 legionarios y el resto
de los futbolistas de la selección estaban todos en el fútbol local, en los equipos grandes. Y bueno, fue difícil porque no se creía mucho en nosotros. Así que cuando te tocaba salir, en mi caso a mí me tocó salir y tuve 7, 8 partidos que me fueron dando minutos, que te tienes que adaptar. Tuve siempre la suerte, sobre todo en Argentina, de trabajar con entrenadores top a nivel mundial. Falcioni, el Patón Bausa, Pacho Maturana, Alfaro, en los 3 equipos que estuve. Eso me ayudó muchísimo. Tuve mucha continuidad. Así que de verdad esos 3 años en Argentina fueron súper importantes para lo que significó a la postre mi carrera, ¿no? Y hablando de eso, porque en verdad no se dan muchas oportunidades, pero recuerdo que cuando estabas en Cuenca, creo, por ahí 2005, Libertadores, me acuerdo de un rumor que hubo de la posibilidad de Turbo González jugar en la Premier League. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál era el equipo? Eh, ¿Por qué no se termina dando? Son esas, ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Algo que marcó un poquito mi carrera y que todavía da vueltas en la cabeza de uno. Yo tuve la posibilidad de tener un muy buen año 2005. El Cuenca estaba punteando el campeonato ecuatoriano, estábamos jugando Copa Libertadores y yo tenía mucho protagonismo en la selección, sobre todo ese año. Jugaba todos los partidos, 90 minutos. Y yo recibí una carta de interés del Sunderland inglés, que estaba en primera división de Inglaterra. Y bueno, nada, ellos en esos tiempos existían los scouts que te iban a ver, ellos fueron a verme jugar con la selección, a verme en Copa Libertadores y a mediados de noviembre yo recibí el contrato que era por 18 meses porque era los 6 meses de para terminar ese campeonato, digamos, en el invierno europeo más un año más, ¿no? Yo recibí el contrato, lo firmé, todo bien, y yo tenía que presentarme en Sunderland, en Inglaterra, el 26 de diciembre, hacer mis pruebas médicas por 3 días. Yo tenía 27 años, fue un año, te digo, muy cargado, muchos partidos, y yo hasta ese momento nunca había sufrido una lesión, dolores musculares, de verdad, físicamente siempre estuve al top. Y recuerdo estar jugando un partido un viernes en la noche, nunca se me olvida, de local, Deportivo Cuenca con Espoli. Ganábamos 3-0 y sobre el final del partido yo estaba jugando en 4-4-2, el sistema que se jugaba en esos tiempos, como mediocampista por derecha. Hice un esfuerzo, un sprint y sentí algo en la parte posterior de mi pierna derecha, pero bueno, no le di mucha bola porque nunca me había lesionado, fue como una pequeña molestia. En el siguiente esfuerzo, yo pensé pedir el cambio, pero bueno, yo quería jugar todos los partidos, todos los minutos. Hice el siguiente esfuerzo y ahí sentí un crack y tipo un cuchillo en el músculo, así que me salí. Hice los exámenes necesarios y tuve una ruptura muscular, pero muy cerca del tendón, así que iba a estar complicada la recuperación. Yo llegué a un acuerdo con el club y rescindí mi contrato y regresé a Venezuela a recuperarme porque yo el 26 tenía que estar en Inglaterra y tenía que estar acto. Resultó ser que hasta el día 24 no podía correr, me monté a hacer la recuperación que la hacía 2 veces al día, tratar de acelerar los procesos. Teníamos a los ingleses ahí tranquilos, el Sunderland estaba pasando un mal momento con el tema del descenso y necesitaba un jugador que estuviera listo, con ritmo de fútbol y que físicamente te pudiera aportar en la exigencia de la Premier League. Recuerda que en Inglaterra el campeonato no para en diciembre, así que llegó el día 26 y yo no estaba apto para viajar. Hablamos con el club y el club decidió fichar otro jugador. Así que por eso fue que no fui al Sunderland. ¿Qué crees tú que hubiera cambiado tu carrera? Porque terminaste yendo a Europa, sí, pero a Chipre un fútbol sí, desconocido. Aparte ese año, el año siguiente de eso, ahí yo recibo la oferta del Unión. Yo no quería regresar a Venezuela, pero fue una oferta muy buena. Ellos me compraron en aquel tiempo. Firmé un contrato de 5 años, económicamente bastante bueno, pero a lo largo de 6 meses
no estaba bien, no me sentía bien, y decidí regresar afuera. Llegué a un acuerdo con el Unión, me fui a Liga de Quito, otros 6 meses que no fueron buenos. Creo que estaba un poquito el tema mental, Es el que tema claro, de es que la eso te saca, molestia, sí, la decepción de no poder haber ido a Inglaterra. claro. Yo me acuerdo que cuando viniste para acá, para Maracaibo, es que no era muy lógico que el Turbo González estuviera aquí. O sea, era como que si ahora, no sé, fichara a algún equipo venezolano a un... Ok, recuerda que esos eran los tiempos donde el gobierno estaba metido en el equipo, se Sí, manejaban claro. cifras de dinero No, en que ese no eran momento la normales selección, sí, sí, no eran así, normales en nuestro fútbol. Ellos compraron la mitad de Me Pase, 5 años de contrato, un salario que yo no lo tenía afuera, así que por eso decidí claro. regresar, pero el tema no era Claro, económico, no, sino que de verdad yo no me sentía bien. Luego fui a Liga, que es un club grandísimo, y tampoco anduve bien, fue un tema mental, creo yo, no estaba sí, bien, nunca sí. estuve bien físicamente ese año 2006. No me podía sacar de la cabeza el tema de Inglaterra, y en lo que llegó el final de 2006 yo decidí hacer algo nuevo, no quería ni estar en Argentina ni ir a Ecuador, necesitaba algo nuevo, y salió lo de Chipre. Yo tenía una oferta en China que había aceptado, pero al final no se dio, y resultó que caí aquí en Chipre y la cosa salió bien. Se olvidó un No, poquito lo de Inglaterra, pero bueno, te fue bien imagínate en que Chipre, te hiciste ídolo, ¿no? Pero al sí, principio pero cuando imagínate te fuiste tener la allá, posibilidad de ir claro, a la Premier League, claro, tanto claro. económica como deportivamente, a que se cayera por eso, en un Sí, negocio que ya sí, estaba hecho. Así que bueno, son cosas que pasan en el fútbol, que pasan en la vida, y uno tiene que seguir adelante y ya está. sí, creo que no iban muchos sudamericanos a Chipre cuando fuiste en ese momento y fuiste uno de quizás de los pocos que había, porque ahora Habían hay más. suramericanos, brasileros, argentinos, venezolanos, solo había estado de Ornelas antes que yo. Yo llegué a AE, que es un equipo grande, estuve esos 6 meses, los primeros 6 meses, y me fue muy, muy bien. Y el representante que me trajo me dice: Héctor, quiero traer venezolanos, quiero romper el mercado y Sí, tal. sí, Ayúdame los contactos con la selección. Y los 6 meses siguientes fue cuando vino Rey, Leopoldo Jiménez, Andrés Rouga, Vallenilla, mi hermano Raúl. Y ahí fue que empezaron a sí, venir los ahí venezolanos a Chipre. se hizo más conocido. Vamos a Sí. hablar de la selección, Turbo, porque si bien tu carrera a nivel de clubes fue muy buena, más allá de que no pudiste lamentablemente ir a la Premier, que hubiera sido, quizás qué hubiera sido de tu carrera a nivel de clubes, en selección, uno de los mejores laterales derechos de la historia, si no fuera, creo yo, en mi opinión, si no fuera por lo que es Roberto Rosales, yo creo que serías top 1 o para mí en el laterales derecho de la selección. Eh, ¿qué representó para ti o cómo fue para ti ese proceso de la selección? Porque viviste una época en donde la selección hizo una transición entre esa selección cenicienta a la selección que tenemos ahora, que ahora ganar un partido, mira, empatamos con Perú, con Ecuador en casa y yo estaba molesto, porque dije, pudimos hacer Yo más. también, yo también, yo también. Y eso no pasaba antes, de Eh, verdad no pasaba antes. Fíjate, a mí me tocó crecer en la Venezuela que no tenía identidad futbolística, que no tenía la tradición o el conocimiento, el fanático de lo que es el futbolista venezolano, quién es este, quién es aquel. Yo crecí en la época donde el venezolano era fan de la selección argentina o fan de la selección italiana o de los brasileros. En mi caso yo crecí viendo a la selección francesa, que me enamoró y generó un sentimiento nada que ver por la selección francesa. Pero bueno, era lo normal en nuestro país. Luego las generaciones anteriores a la de nosotros, habían excelentes jugadores: Stalin, Gaby Miranda, José Luis Dolgueta, que en paz descanse, Pedro Acosta, y pare de contar. A mí me tocó estar en la generación que le cambia la cara a la Vinotinto, que cambia el chip, donde se genera el famoso boom Vinotinto, donde se viven por primera vez cosas que nunca se habían vivido en nuestro país, tanto para ustedes los fanáticos como para nosotros los futbolistas.
Así que nada, fueron años muy intensos, fueron años que no se olvidarán nunca. Un grupo de jugadores de 20, 25 jugadores que estuvo juntos por 8 años haciendo las cosas muy bien, que sin lugar a duda quedó pendiente el poder ir a un mundial, sobre todo el de Alemania 2006, donde nos faltó esa experiencia y ese nivel para cerrar los partidos, sobre todo de local e ir al mundial. Pero bueno, esa fue lo que nos tocó hacer a ese grupo de jugadores. Hoy en día es lo que tú dices, hoy en día o desde hace un tiempo ya la selección tiene que dar el próximo paso que es ir a un mundial. Ahorita yo en Salamina, en el club donde trabajo, tengo un jugador que es de la selección de Bolivia y en estos días hablábamos y decíamos que bueno, que Venezuela si quiere ir al mundial tiene que ganarle a Ecuador de local y empatarle a Perú o ganar las 2 fechas o ganar de local. Las cosas han cambiado. Por otro lado, en lo que decía, sí, a mí me tocó como lateral derecho readaptarme. Recuérdate que yo era mediocampista en todos mis clubes, iba a la selección y jugaba de lateral. Pero por otro lado, me adapté. Tuve la suerte de marcar goles importantes, de asistir mucho, dar muchas asistencias, me refiero. Y nada, a mí me tocó ver a Roberto en el cambio generacional. Cuando Robert llega, yo estaba ahí, me tocó salir y él seguir. Luego tuve la posibilidad de entrenarlo aquí en AEC, donde nos hicimos muy amigos. Yo era su asistente, él era jugador. Así que yo en los últimos años me he hecho muy cercano a Roberto. Así que siempre está, uno ahora le queda estar pendiente de la selección y creo que este grupo de jugadores es el indicado para llevarnos un mundial y eso es lo que hoy en día quiero como fanático de la Vinotinto. Amén. Bueno, yo creo que hablaste de que te tocó marcar y hacer goles importantes, ¿no? Yo recuerdo uno que siempre lo recuerdo, obviamente, y creo que fue un punto de quiebre para que la selección, para todo ese boom vino tinto, y fue el gol que marcaste en el centenario contra Uruguay. Mira, esos partidos históricos, porque no solamente que Venezuela ganara en Uruguay ya era una utopía, golear Sí. en Uruguay. Hablando de ese partido, Fíjate, ese día me volví loco ese día. no fui un mundial, no fuimos un mundial, pero por otro lado, ese grupo vivió cosas que nunca se habían vivido en nuestro país, tanto para el fanático como para el futbolista. Yo tuve la suerte, posibilidad, no lo quiero llamar suerte, creo que trabajé mucho a lo largo de mi Claro. carrera para conseguir éxito, para andar bien, pero sí me tocó vivir una serie de cosas que de repente el 80% o el 90% de los futbolistas a nivel mundial no las viven o ni siquiera están cerca de vivirlas. Y yo siempre cuento lo que a mí me contaron cuando yo marqué el gol en Uruguay. A mí me cuentan que cuando yo marco el gol en Uruguay, en Valencia, en mi casa, mi vieja corría por el balcón y gritaba por todas las ventanas que el que había marcado el gol era su hijo. Es increíble. Eh, Así que nada, eso creo que sientes que me emociona un poco. Sí, claro. Y Es nada, que eso emociona es lo mucho. que queda, eso es lo que nos queda a nosotros, el hecho de poder marcar en Uruguay, el hecho de haber quedado cerca del Mundial. A mí me tocó marcar ese gol, mi familia estaba en la tribuna, mi esposa, mi hija, mi hijo no había nacido, porque yo jugaba en Argentina. Así que yo decidí hacer el Argentina-Uruguay, yo no pasé por Venezuela, y mi esposa fue a ver el partido, así que mi familia estaba en la tribuna. Al día siguiente, la selección esa noche se fue en vuelo charter y yo me quedé, hice noche en Uruguay para el día siguiente regresar a Argentina. Así que esas 24 horas después del partido fueron una locura. Me Yo al día imagino. siguiente fui a comer, me monté en un taxi con mi familia y mira, quiero comerme una parrilla, llévame un sitio típico. Y el taxista me dice, vos sos el venezolano que marcó el gol ayer. Y yo le digo, sí, tenía yo el pelo rubio, tenía el pelo Claro, blanco, es así que que era eso fue imposible icónico. no. Sí, sí. De verdad quieres ir al sitio donde me estás diciendo? Y yo, sí, llévame, porque me dijeron que ese era el mejor sitio. Hermano, yo me bajé del taxi, el tipo me dijo, te voy a esperar.
Y yo me bajo del taxi y a los 20 era como un mercado abierto donde se vendía parrilla muy lindo. Y nada, entré 10 metros y me putearon 20 veces, así que me tocó regresar. Luego en el aeropuerto, horas después, regresando a Argentina, me conseguía Pasarela, que era el entrenador de la selección uruguaya antes de Carrasco, y estaba en Uruguay. Y por casualidad nos montamos en el avión y él viene a mí y me saluda. Me dice, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué partidazo el de ayer? Y yo respondiendo cualquiera, yo decía, Pasarela. Bueno, me monté en mi avión, me da un abrazo, me tomé una foto, por supuesto, en una cámara de rollo, tal. Le digo a mi Sí, esposa, hay que tomar una foto porque este tipo es el Kaiser. Tomó la foto. Y nada, yo me monto en mi avión, aterrizo en Ezeiza y yo veía mucho movimiento, periodista, un gentío afuera, yo estando en migraciones para pasar y agarrarme otro avión para ir a Santa Fe. Y nada, yo le digo a mi esposa, no, esto es que Pasarela está aquí y claro, en saben que, pasarela. claro, en lo que salgo yo caen 750,000 periodistas, cámara, que hice el gol, qué tal. Y ahí es donde un poquito me cayó el Claro, claro. peso de lo que habíamos hecho la noche anterior, al ganarle a Uruguay. Y nada, hoy en día a veces veo en las redes sociales algún video de la gente celebrando en Venezuela cuando ese partido. Así que nada, son cosas Es que que... lo estoy contando y no creo que se ve en cámara, pero es que yo me estoy emocionando. Pues Sí, sí, es que... yo nací en el 90. Yo ese partido lo Ok, vi en mi casa no, digamos, mi mamá antes no se vivía el fútbol. Yo sí, no se porque veía. yo con 8 años estuve en el Pachencho, dentro de la cancha, de hecho, cuando ganamos la medalla de oro. Y desde ese día me dañaron el cerebro. O sea, yo soy vino tinto mal. Entonces, claro, yo solo viendo el partido en mi casa. Y fue salir a gritar, correr al frente por los goles. Yo estaba llorando y escuchar todo eso que, te soy sincero, no lo sabía. O sea, no sé si lo habías contado en otra entrevista, pero yo no había escuchado No, toda esa historia. siempre lo cuento, pero ¿qué pasa? Al futbolista le pasa algo, cuando el futbolista deja de jugar, yo dejé de jugar hace 6 años, tengo 46, dejé con los 40. Mientras tú estás metido en la burbuja, es como normal. Estoy en la selección porque me lo merezco. Acuérdate que el futbolista siempre tiene su Claro, ego, los claro. seres humanos lo tenemos. Soy el Turbo González, está todo bien. Juego en Argentina, hago mis goles, bla, 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 bla. Cuando el fútbol se acaba, todo lo que hiciste empieza a tener un valor distinto. Sí, claro, tiene En otro mi sabor. caso, sí, en mi caso, que marqué ese gol, ojo, lo que hice fue empujarla. Tengo que darle las gracias a Pequeño, que es el que dribla, que es el que me pasa la pelota, Claro, que pero por había que cierto, estar ahí también, Turo. claro, ¿no? Por cierto, hoy hablé con Pequeño, que es mi hermano, el día de mi cumpleaños, el 4 de noviembre, me felicitó y me mandó el video del gol y me dice, mijo, siempre he dicho que yo fui el que te hice famoso. Nada, a medida que pasan los años, lo poco, mucho, mediano que hiciste tiene cada vez más importancia. Hablando de lo poco mediano que hiciste, vamos a hacer un poquito de previa, porque Venezuela va a enfrentar a Perú en el Estadio de Lima. Venezuela Sí, nunca le ha ganado a Perú de visitante. De hecho, un partido fuera de Venezuela, ni siquiera jugando en Lima, fuera de Venezuela, sea Copa América, Venezuela nunca le ha ganado a Perú. Sin embargo, Héctor el Turbo González contra Perú está invicto estando en cancha. Un empate en Lima, una goleada en el Pachencho, porque cuando Perú jugó aquí, ese partido quedó 4-1. Yo estaba en la cancha, también fuiste titular en ese partido, y una victoria en Pueblo Nuevo 2-0. Es decir, Turbo González no sabe qué es perder contra Perú, se te humildemente. olvidó un partido, se te olvidó un partido. Copa América en Perú, perdimos con Perú 2-0. Bueno, es que lo borré, No lo cuenta, suprimí. no cuenta porque es No Copa cuenta, América. pues Copa América, dale, no cuenta. Perú siempre Sincero, fue, Perú siempre fue una selección complicada. La generación mía de peruanos era uno de los mejores nombre por nombre
selección en Sudamérica, te estoy hablando de Pizarro, Farfán, Chorrillano Palacio, Guerrero, un equipazo, pero siempre pasaba algo y no podían clasificar al Mundial. Luego viene el cambio generacional, dirigido por Careca, que es la selección peruana que va a su último Mundial, pelea Copa América, empieza como a subirle el listón a lo que es el fútbol peruano, que en los 70, 80 siempre fue un fútbol en Sudamérica muy importante, muy reconocido, con una tradición de tener la pelota, jugadores de mucha calidad, muy técnicos. Y Perú siempre de local en eliminatorias contra Venezuela se crece y para nosotros siempre fue un partido súper complicado, súper complicado. Ahorita en estas eliminatorias Perú va de último, no están dando bien, pero no sé si has visto esa entrevista famosa de Mourinho de hace unos años, donde él siempre dice, o donde dijo que las eliminatorias más difíciles son las de Sudamérica. Y es así, tienes que lidiar no solo con la calidad de los equipos, sino con el tema del clima, de la altura, del calor, de la cancha con pasto alto, de la cancha con mucho calor, con mucha humedad. Cada localía es complicada. Así que tú puedes pasar de ganarle a Perú, perdón, de ganarle a Brasil un miércoles e ir contra el último de la eliminatoria, Perú-Bolivia, y perder. Yo de verdad creía que Venezuela le iba a ganar a Ecuador, no fácil, pero pensé que le iba a ganar. Y fíjate, fue un partido complicado. Así que yo creo que el partido de Perú es ganable, la selección tiene que ir a ganarlo, hay que ver cómo se da el partido, pero no me cabe duda de que va a ser un partido durísimo, y más con una Perú que no anda bien, que está buscando resultados, la eliminatoria está muy complicada, eso quiere decir que el que está de último, penúltimo, gana un partido y ya se mete con posibilidades de pelear. Esta eliminatoria es especial porque hay un cupo más. Eso le abre las puertas a muchas selecciones como la venezolana, peruana o las que están en los últimos puestos. Así que va a ser un partido duro, sin lugar a dudas. Partido muy complicado. ¿Tú crees que, porque vamos a hablar de otro factor, yo siempre hablo al momento de recordar tu generación, tu selección, Turbo, Sí, yo siempre digo que esa selección tenía algo, que bueno, Richard Páez lo llama irreverencia, a mí me gusta llamarlo mística, porque era sí. poder resolver los partidos aunque se complicaran, pasar lo que pasara, y que independientemente del rival y el escenario, no, como que no, Venezuela no perdía No, los no partidos, pesaba, no pesaba. no Era una pesaba. selección con un par de bien grandes, que no nos escondíamos, que el mensaje del entrenador calaba y llegaba claro al grupo. Era una generación con jugadores específicos y especiales. Si tú analizas esos años de Richard, nosotros a donde fuimos tratamos de jugar. Siempre. Sí, sí. Siempre respetamos nuestra forma de jugar con y sin pelota. Siempre respetamos lo que Richard quería hacer. Era una selección que tú la veías jugar en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, donde fuera, y siempre le conseguía un tema táctico con y sin pelota de lo que queríamos hacer. Una selección con mucha personalidad, un grupo de jugadores unidos por una causa y con un horizonte claro, más allá de que no pudimos conseguir un mundial, pero por lo menos creo que hicimos un camino importante para las generaciones que Sí, vinieron. sin duda. Y después una generación con jugadores que te daban muchas posibilidades. Estaba, si te querías cerrar, jugaba Jonay con Vallenilla de lateral, si querías un poco más de ataque, jugaba el zurdo y yo, si querías de repente, como en Uruguay yo entré en el Centenaracio, yo entro de mediocampista con el Claro. zurdo. Jugabas con los tres zurdos en el medio para tener un poquito más de manejo de pelota, si querías un poquito más de transiciones, unos contra uno, duelos por los costados, tenías al zurdo, me tenías a mí, si querías aguantar un poco más la pelota adelante, no sé, en ese momento pequeño, cuando andaba bien jugaba pequeño, si no jugaba Ruber. Era una selección con variantes y que Richard entendía muy bien lo que quería, así que creo que es una selección que marcó un antes y un después en Claro, nuestro país. por eso, me preguntaba lo siguiente, ¿qué tanto crees tú que juega lo mental en
en este partido contra Perú. Yo recuerdo hay un partido contra Perú que a mí me marcó mucho, porque Perú de visitante en algún momento fue un partido importante donde Venezuela debía ir a ganar. Recuerdo que Venezuela empató con Uruguay en Uruguay con un gol de Ronald Vargas, si no me equivoco, Sí, y después tenemos que jugar en Perú. No se me olvida porque ese día yo le pedí a quien es hoy mi esposa que fuera mi novia, no se me olvida nunca. El día nunca. que, sí, no, el día que Venezuela jugó con Perú, un partido que teníamos Si que se te ganar. olvida, si se te olvida vas a tener problemas. Obviamente, toda la vida. Entonces no se me olvida. Y ese día Venezuela tenía que ganar a Perú. Venezuela llegaba con una situación similar a la que llega este partido. No tanto, porque Perú no estaba tan mal, pero y Venezuela venía bien y era como que el momento de dar el golpe en la mesa, porque para ir al Mundial, Venezuela, si quiere ir al Mundial, tiene que ganar a Perú. Tiene que Fíjate, puntuar. uno de los problemas que ha tenido la Vinotinto es eso que tú acabas de decir. En nuestro caso, en la eliminatoria de Alemania, nosotros tuvimos muchas oportunidades de local, donde sacando los puntos que teníamos que sacar íbamos a ir al Mundial. Colombia de local, Uruguay de local, partidos, Paraguay de local, partidos donde le pasamos por encima al rival, pero no cerrábamos el partido. Tuvimos los chances, si tú analizas esos 3 partidos que yo te estoy diciendo, y si tienes buena memoria, te vas a acordar, Sí, sí. no sé, contra Uruguay tuvimos, el negro Cristian tuvo un chance bajo el arco que la tira por arriba, contra Colombia creo que Sichero tiene un cabezazo a Alejandro que el arquero saca, detalles, es lo que nos venía pasando. A Paraguay le pasamos por encima la penúltima fecha, erramos goles sin arquero, la pegamos el palo, la sacaba el arquero y los tipos te tiran una contra y te hacen gol. Eso era lo que nos faltaba y eso es lo que siempre le ha faltado a Venezuela. Esperemos que con la madurez que tienen hoy los muchachos que están en la selección, con el día a día que viven en sus clubes, que están a nivel top, cosa que no pasaba antes. Nosotros no jugábamos en los mejores clubes, en las mejores ligas del mundo, solo Juan. El resto de nosotros jugaba en ligas de clase media, mientras que los rivales te jugaban todos en el Dortmund, en el Real Madrid, en el Barcelona, cosa que es distinta porque el día a día, domingo tras domingo, es distinto. Hoy en día Venezuela tiene eso. Entonces el tema mental, es el tema de personalidad o mística, como tú lo llamas, y por supuesto hay un planteamiento de cómo jugar el partido, que hoy en día Venezuela la tiene clara por lo que he visto. Así que va a tener que apelar a ese carácter, a estar de la cabeza bien y yo creo que la cosa va a salir como tiene que salir, así lo espero. Tengo mucha fe de que el partido lo van a sacar adelante. Amén, amén. Te voy a hacer una pregunta, esta pregunta es obligada, o sea, yo se la hice a Rubén, a todos los que yo tengo aquí, que fueron de esa generación, porque cuando a mí me dicen que soy nostálgico y tal, mis suscriptores, porque cuando yo armo un once ideal de Venezuela, yo meto mucho jugador de esa selección de Richard Sí, Páez. O sea, es que, pero es algo que o sea, yo no les sé explicar a quien no vivió eso, porque claro, por lo menos, ayer fue 18 de noviembre, yo estuve en la cancha cuando les remontamos el partido a Bolivia, por ejemplo, a y Bolivia. entonces yo lo cuento y me dicen, dale, era Bolivia, o sea, era Bolivia y remontamos un partido, pero hay mucha gente que ahora, muchos chamos, a mí me sigue mucho joven, o sea, que tiene 20 años, Es normal, 19, es un tema de generación. El que claro. tiene 18, 20 años dirá que el mejor es Soteldo, Salomón, No, entonces me las dicen, personas. claro, y me dicen, dale, era Bolivia ese partido, ¿por qué te emociona tanto? Y yo, o sea, es que no ganábamos, yo le explico, no ganábamos. Yo recuerdo un 2-0 que perdimos con el último partido de la Vinotinto aquí en Maracaibo, por cierto. Perdimos con Argentina, nos marcó Milito y Sí, Messi. Y yo salí sí. feliz del estadio, porque fueron dos nada más, decía yo. O sea, la mentalidad que teníamos ante selecciones tan grandes. Recuerda ese eliminatorio, el partido famoso con Brasil, que perdemos 2-5 en Maracaibo. La mitad del estadio venezolano tenían la camiseta mitad Brasil, mitad Bueno, Vinotinto de Brasil. yo ese día me peleé como con 15 personas fácil, porque yo les reclamaba, pues, como, ¿qué te pasa? O Claro, sea, ese era el tiempo del proceso de claro. cambio. Pero como te digo, yo desde el 98 ya yo estaba vino tinto en la cabeza y mal. Entonces, ver eso a mí me molestaba. Me molestaba. Sí, me molesté. Claro. Yo estaba peleando. Uno como hincha peleaba. Pero te hago la pregunta obligada. Turbo González, en esta selección,
fuera titular? Yo, Sí. ¿Tú qué en la crees? selección de hoy en día, Sí, hoy, contra sí, Perú. Turbo González sí, titular. Yo estoy de acuerdo. sí, porque yo creo que los jugadores de esa generación mía, teniendo la posibilidad y siendo reconocidos a nivel mundial, hubieran jugado en las mejores ligas del mundo. En los sitios donde ha jugado Tomás o Roberto, ¿tú crees que el Pájaro Vera no hubiera podido jugar? O Leopoldo Jiménez, o José Manuel Rey, y bla, bla, bla. Yo pongo el ejemplo Te mucho repito, de es muy Maradona. difícil comparar, es Claro, muy claro. difícil comparar. No es fácil para uno decir este tipo de, o responder este tipo de Claro, preguntas, claro. pero yo te repito, yo con todo el respeto y cariño que le puedo tener a los chicos de hoy en día, yo creo que Héctor González hoy en día, sin lugar a duda, pudiera jugar en la selección, capaz estuviera jugando a un mejor nivel, capaz no, uno no lo sabe, pero si vamos a los números y estadísticas, si tú revisas los números de esa generación, te repito, lateral derecho con más goles que yo en partidos oficiales de eliminatoria no hay. Y a nivel de asistencia, no creo que haya. Más allá de que hoy en día los jugadores vuelan. Pero Claro, bueno, a bueno, mí me tocó marcar cuatro contexto. goles. Me tocó marcar 4 goles como lateral derecho, asistir en el gol a Ruber contra Ecuador, asistir en el centenariazo a Juan, asistencia contra Australia, asistencia contra Jamaica, me tocó hacer muchas asistencias, asistencia contra Perú en el 4-0 en el primer gol. Era una selección que tenía números, eran jugadores que tenían números, por eso fue que le fuimos cambiando la cara Bueno, a todo esto. Pero bueno, es una buena pregunta, sí, difícil de es contestar, difícil. pero bueno, yo Claro. creo que sí, ¿no? Sí, ese debate siempre lo tenemos en mi canal, pero por lo que Claro, te digo, el fanático nuevo de la Vinotinto te va a decir quién es el Turbo González, si no existe, yo ni lo conozco, lo vi jugar poco. Los fanáticos como tú te van a decir, el Turbo, Vallenilla, el que Turbo. Alexander González, no sé qué. Es que ¿Entiendes? eso le decía yo, el Turbo se fue a jugar a Argentina cuando no iba nadie. O sea, yo les explico esas cosas y por lo menos la comparación que siempre, que es odiosa. Mira, yo llegué a Argentina del Caracas Fútbol Club con la pretemporada encima de Rodolfo Paladini, histórico preparador físico argentino. Yo volaba, llego Olimpo, el club más pequeño de primera división en Argentina, y Falcioni, el entrenador, me dice: Héctor, tú vienes de Venezuela, el Caribe, béisbol, aquí te tienes que adaptar, ¿ok? Mi adaptación, claro, él me decía eso y yo por dentro lo reinsultaba. Sí, claro, como que te pasa. Y claro, y me dio 5 minutos, 10 minutos. A los 10 minutos le hice gol a Nueva Chicago. Y yo dije, nada, este tipo me va a poner al partido siguiente. Al partido siguiente, 15 minutos, 20 minutos, 35. Al séptimo partido me dijo: ok, Héctor, ya estás para jugar. No sé si puedo decir groserías aquí, pero el Sí, dale. tipo, el hijo de puta, me puso titular en la cancha de San Lorenzo y me dijo: aquí estás listo para jugar. Y yo por televisión veía a San Lorenzo, le ganaba a todo el mundo, una de las canchas más grandes del fútbol argentino. Y yo decía, este hijo de puta lo que me está tirando es... Y ese día la rompí y, y después llegó y me dijo: Héctor, no te voy a sacar más, te voy a bancar a muerte, así que dale. Y el tipo no me sacó más, pero me costó demostrarle que el Caribe, que la salsa, que el béisbol, que Claro, para allá, que para acá, sí. porque no era fácil, habíamos 2, 3 futbolistas venezolanos, Sin duda y él me lo el decía. pasaporte pesaba, pesaba más ahora, todavía pesa, Claro, pero pesaba más después de antes. que empecé mi buena relación con Julio, con el entrenador, Julio me decía: Héctor, es que futbolista venezolano, ¿dónde? ¿Cuándo? Si todos los partidos de selección son 4-0, 5-0, 7-0, ¿dónde? Sí, No era fácil. el contexto de usted, el contexto fue mucho más complicado. Yo por lo menos, aquí hay un debate constante entre Salomón Rondón, que es el goleador histórico de la Vinotinto, que no lo vamos a Sí, poner en duda, y Giancarlo Maldonado. Y yo siempre, yo soy más de Giancarlo, lo acepto. Y siempre lo ok. digo. Entonces, yo digo,
Giancarlo tuvo otro contexto. No, pero es que esto, que lo otro. Bueno, son Sí, bueno, tú diferentes. pusiste un buen ejemplo. Mira, Giancarlo fue bota de oro de Sudamérica. Bota de oro. Fue el que hizo más goles en todo el continente americano, ¿cierto? Sí, sí, más que Palermo. Lo compartió con Más que Palermo Palermo, solo que los goles de Palermo con, valían más porque los hacía en Argentina y Giancarlo los hizo entre Chile y México, cualquier cosa. ¿Y a dónde fue Giancarlo después de ese año? no, es que no es la comparación. Hoy en día, un venezolano que juega en Chile hace 40 goles y se va a jugar a la Premier League. Es que ese es el punto. La comparación de generaciones es muy diferente. Entonces, bueno, toca disfrutar y por lo Sí, menos a nosotros recordar lo grandioso que fue esa selección. A mí por lo menos me emociona muchísimo saber que yo pude vivir ese proceso, esa transición, porque por ahí mi papá me contó que antes era más difícil. Él siempre me lo decía, ¿no? Es que y me pasaba lo mismo con mi papá. Mi papá me decía, antes, antes era más difícil, porque yo le decía, es muy difícil jugar la eliminatoria. Y él me decía, no, antes era más difícil, ahora por lo menos esta selección compite. Y yo no lo entendía. Y ahora yo le digo a los muchachos, no, es que antes ganarle a Bolivia no era una cosa fácil. Y me dice, dale, cómo no. O sea, claro. es como Sí, que sí, cada es proceso. así. Y entonces, bueno, yo te soy sincero, Héctor, muchas gracias por estar aquí. Gran charla de fútbol. Soy tu admirador, creo que no tengo que decirlo mucho para que sepas que te admiro muchísimo. Jugaste en uno de los clubes que amé muchísimo, el Unión Atlético Maracaibo, más allá de que no fue un buen momento para vos, para mí sí lo fue. Tener al Turbo González en mi equipo, para mí fue algo muy top. Y bueno, disfruté muchísimo cada uno de tus partidos en la selección y espero verte algún día. Mira, estás dirigiendo, yo estoy a favor y yo digo que las figuras venezolanas tienen que venir y dirigir la selección en algún momento. Ahí está A mí Vizcarrondo con déjame hago un break porque una de las cosas que a mí me duele un poquito es ver la selección venezolana triunfando, haciendo las cosas bien y no ver a nadie en el banco de suplentes de nuestra generación o que haya formado parte de la Vinotito. Solo está Vicente, preparador de arqueros, Vicente Rosales. Pero bueno, las cosas son así y hay que disfrutar o tratar y apoyar a la selección y esperar que todo salga bien, pero es algo que sí, duele un poquito a mí cuando también. uno lo ve, ¿no? Es como, la palabra no sé si es la correcta, pero es como un poquito injusto, porque sobre todo esa generación yo creo que tiene mucho que aportarle a esta generación, a los chamos, los juveniles. Va muy sumado a la tradición, fíjate, en Argentina todo el cuerpo técnico son futbolistas de la selección argentina y donde tú ves algún entrenador extranjero, siempre ves en el cuerpo técnico algún ex seleccionado, si es Colombia, colombiano, si es Chile, chileno, ¿entiendes? Sí, es que, Algo por ahí va la cosa, pero bueno. bueno, pero yo espero que en algún momento Turbo esté aquí en la selección, si bien, o con la mayor, o con alguna categoría juvenil. Por ahí está Vizcarrondo, por ejemplo, que Sí, está, está ahorita en el Mundial Sub-17 de asistente y va a tomar, o es el director técnico de unas categorías inferiores. Turbo, que se está preparando, Ruber Morán también, que nos contaba también que se está preparando como entrenador. Son futbolistas que yo por lo menos espero ver impregnándole un poco de ese ADN que tenía esa selección, de esa irreverencia, como le gusta al profe Richard, eh, a las nuevas generaciones venezolanas, porque creo que ustedes tienen mucho que aportar, sobre todo aquí en lo mental, porque después sí, sí. el fútbol no es tan complicado, no tiene que venir, y respeto mucho a Bocha Batista y lo están haciendo fantástico, pero no tiene que venir un argentino a decir, no, mira, se juega así con la pelota. No es tan complicado. Sí, normalmente los seres humanos complicamos el fútbol no es tan difícil. No es tan Pero bueno, eso es difícil. lo que hay, es lo que tenemos y hay que apoyarlo y esperar que todo salga bien y sin lugar a dudas uno siempre tendrá la fantasía, las ganas de poder colaborar, sumar y nada, queda es esperar que todo salga bien. Amén. Bueno, Turbo, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, hermano, y bueno, mucho éxito en tu carrera como entrenador. Espero que el fútbol
te reencuentres otra vez con la selección y con la afición venezolana. Esperemos que así sea. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Chao. Un abrazo, hermano. Hasta aquí el video de hoy, muchachos. Si les gustó, no olviden comentar, darle like y suscribirse. Nos vemos, Turbo. Chao. Carnaval toda la vida, negra azul es mi pasión. Si no te veo, se me parte el corazón.